Queridas y queridos lectores de Solo Sanborns, soy Paulina Vieites, estoy aquí en la FIL Guadalajara, esta fiesta de las letras, con las y los amigos autores que vienen a platicarnos de sus lanzamientos, de sus nuevas publicaciones. Estoy aquí con mi audiencia que año con año nos viene a ver a las charlas con café. Un aplauso por favor a ellos, que son los fieles, no, muy débil ese aplauso, se tiene que oír bien, que son los fieles seguidores de las charlas con café. Gracias muchachos, Martita, todos, gracias por estar aquí, saludos. Y estoy conociéndote, Mauricio Reynoso, y te doy la bienvenida con este libro, La sabiduría del líder, aprende a ejercer un liderazgo efectivo a través de la experiencia de 10 personalidades del mundo empresarial. Te felicito y felicito al Lid Editorial, que los aprecio mucho, por haber pensado en este título, y me encanta que estés aquí para conversarlo todo, porque creo, Mauricio, y a ver qué piensan todos ustedes, que hace falta tanto en este México y en esta era que podamos mirar a figuras referentes y de verdad considerarlos líderes e inspiración, que me parece oportunísimo que escuchemos sus voces, de tu mano, que eres un experto en recursos humanos, que has asesorado a tantísimas empresas, y a través de ti, que nos vas llevando a estas preguntas que les haces, vamos conociendo cómo está el ámbito empresarial mexicano, cómo nos estamos reflejando en estas sociedades empresariales anónimas o lo que sea, como sociedad misma, si nos va bien, si nos va mal, si siguen estos modelos paternalistas, todopoderosos, o si ya se han abierto a nuevas realidades. Y quiero que nos cuentes todo, tus orígenes, querido Mauricio, como una persona experta en recursos humanos, y después cómo llegas a la necesidad de decir, tiene que existir un libro, tomo 1, tomo 2, lo que sea, en donde ese sabio que había antes, al que se le respetaba tantísimo de los tiempos inmemoriales, jugaba un papel principal, y ahora ya no hay sabios, ya no se habla de sabiduría, ya no hay referentes, y me parece que estamos escasos de eso y que realmente lo necesitamos. Bienvenido a Charlas con Café. Muchísimas gracias, Paulina, por la invitación en el espacio, pero tocas muy bien todas las perspectivas del por qué estamos aquí hablando de este libro. Estamos en un cambio de época del cual podemos sentirnos muy afortunados o no, depende cómo lo consideres. Pero eso ha trastocado tremendamente a las personas que tienen responsabilidad de liderazgo sobre otros, que están gestionando el talento de las personas, sí, que están tomando decisiones. Y no es nada privativo de México, es internacional, es mundial. Yo tengo toda una carrera, dando un poco del contexto, siempre en recursos humanos, estudié para recursos humanos, llegué a ser director de recursos humanos en varias empresas a nivel Latinoamérica, y me fui dando cuenta de cuándo aceptas y cuándo un líder aplica realmente sabiduría en la gestión de las personas y cuándo no, y el éxito que tiene, el compromiso que se obtiene de los equipos de trabajo, la identificación con una visión, valores, principios. Te lo resumo en un gran aprendizaje que me dio en cuestión de minutos don Alfredo Martínez Urdal. Le tuve la oportunidad de reportarle a él, en paz descanse ya el señor, fue presidente de Coca-Cola FEMSA en el momento que yo trabajaba con él. Me dijo: Mauricio, los líderes deben tener humildad para enseñar y humildad para aprender. Y eso es lo que te pediría que me ayudes a que los líderes de Coca-Cola tengan. Se me quedó muy grabado. Dije, ¿cómo voy a medir eso, no? Pero bueno. Eso sí me hizo mucho más sensible a observar quiénes tenían éxito y quiénes no. Y de ahí me surgió la idea de que quienes no tienen éxito, quienes no logran compromiso de la gente, son los más incongruentes. El liderazgo tiene que ser congruente, tiene que ser consciente de que tú estás siendo ejemplo, de que los demás te están siguiendo y de que una decisión tuya impacta no en una persona, no en un colaborador o 10, en familias completas, trabajos directos, indirectos, y de eso no tienen tanta conciencia a veces los líderes. Para mí la sabiduría del líder se resume en eso, es qué tan congruente eres con una realidad siendo tú el modelo a seguir en comportamientos, decisiones y hábitos. Y otro factor muy importante que encuentras en común en las conversaciones que tuve el gusto de tener, cómo valoran el que las personas que rodean al líder generen sus ideas, escuchar a las personas, tomarlos en cuenta, asegurarte que saben lo que se espera
de cada uno de ellos o de ellas. Y eso tiene un valor increíble también. Cuando el líder, ahorita que decías, temas de qué está cambiando también en el liderazgo, estamos dejando atrás el liderazgo jerárquico, el liderazgo controlador. Si alguien de los que nos ve o nos escucha todavía cree que teniendo a la gente aquí va a lograr lo mejor del talento que puede aportar, está muy equivocado o equivocada. No te puedes rodear de gente talentosa para que acaben haciendo lo que tú quieras. Hay que escuchar a la gente y hay que darle cauce al talento y lo que cada persona sabe. Eso está cambiando el entorno jerárquico tradicional, en particular de las empresas, que es donde más me desenvuelvo yo. Totalmente. A ver, a mí de verdad que era justo con lo que quería abrir. Me encanta la palabra congruencia, no sé qué piensen ustedes, pero es actuar, hacer, ser verdaderamente lo que predicas y lo que los demás ven, porque a veces podemos usar las palabras, pero los demás están viendo otra cosa completamente diferente y estás diciendo, este narcisista egoísta que está diciendo que él es lo máximo, pero si se le nota leguas que no escucha a nadie, se le nota leguas ese liderazgo negativo. Y entonces, ¿cómo tiene que haber una congruencia entre las palabras, la acción y tus relaciones con los demás? Tú que eres un experto en recursos humanos, Mauricio, creo que poco cultivamos la esencia de la relación humana también en el trabajo. O sea, hablamos mucho de los amigos, de las relaciones familiares, de cómo nos va con nuestros padres, con nuestras parejas, con nuestros hijos, y de pronto decir, bueno, y en el trabajo, no, pues en el trabajo tengo colegas, compañeros, gente que está en los escritorios de al lado y nunca se han hablado en 30 años que llevan ahí. Dices, eso tiene que ser a fuerza parte de una cultura empresarial tóxica que no fomenta eso, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito y luego hablaremos ya de algunos puntos fundamentales de algunas de las entrevistas. ¿Cómo esto permea, no? El líder, si tiene cierta visión de compromiso, de ayuda a la gente, de generosidad, de apertura, hay una cultura empresarial distinta a aquella que son retraídos, en donde nada se sabe o se comparte, donde cada quien va siendo muy individualista en los logros que consigue y aplastando al otro para conseguir éxitos. O sea, creo que sí permea a toda la organización lo que el jefe permite y también lo que el jefe transmite. Absolutamente, y vienes desde la familia, ¿no? Vas imitando lo que el papá o la mamá te van enseñando a través de sus comportamientos. Guardar las proporciones es lo mismo en una organización. Tú tienes a los líderes que actúan de alguna u otra forma y van permeando, y ahí es donde nace lo que llamamos la cultura organizacional, cómo los líderes se comportan hacia el resto de la organización. Ahorita que comentabas también eso, la pandemia nos trajo la gran oportunidad de voltear la mirada hacia las relaciones humanas. Y fue desde ese punto de vista un aspecto entrecomillado positivo de la pandemia. Porque todo el mundo estuvo muy sensible a las personas, cómo te sientes, qué problemas tienes, qué preocupa, en fin. Lamentablemente, 5 años después, ya pasaron 5 años, qué bárbaro, yo he observado que muchos líderes regresan a prácticas prepandémicas de liderazgo, incluso quizás acentuadas. Como que toda la presión, el estrés, toda esta volatilidad que estamos viendo en el mundo le pegó a la inmadurez de algunos líderes para poder manejar la adversidad, que es un tema muy importante. Para ser un buen líder, para realmente construir tu fortaleza, para que los demás te sigan, lo primero que tienes que hacer indudablemente es conocerte a ti mismo. Tienes que saber en qué soy fuerte y qué es lo que tengo que hacer diferente en el trato a las personas. Por ejemplo, home office. No a todo el mundo le aplica, pero si tienes un grupo de personas que sufren 2 o 3 horas de tráfico diario para llegar a la oficina y regresar a casa, y su trabajo bien lo podrían, porque ya lo hicieron en la pandemia, lo podrían hacer desde casa, déjalos. Exacto. No necesitas tener aquí a la persona creyendo que es muy productiva porque está aquí. Eso genera el presentismo. Como decía un amigo, a las 6 en punto se iba y decía, ya me voy porque ya entré a nómina. O sea, no hay compromiso. Exacto. Pero cuando el líder escucha y tiene esa capacidad de escuchar y observar, de reconocer diferencias individuales, porque no a todo mundo le aplica la misma solución, en ese momento engancha y compromete muy bien con la gente, ¿no? Totalmente. ¿Cómo escogiste
a estos líderes con los cuales conversas, me parece que tienen posturas divergentes de muchas cosas, pero que también coinciden en otras. Me preocupó un poco esta distancia que hay entre los modelos tradicionales y lo nuevo, y cómo los millennials están percibiendo la cultura empresarial anquilosada, que los abusa, y entonces ya también se resisten y tampoco se quieren sacrificar en nada y no quieren, ¿no?, que eso les cueste. Entonces creo que estamos en un momento muy tirante de las relaciones entre empleados y líderes. Cuéntame un poquito por qué escoges estos nombres, qué es lo que te llevó a ellos y justamente qué encontraste en común, que ya nos dijiste un poquito, pero también como de distancia entre ellos y sus maneras de ver el manejo de las empresas. Claro, mira, sí, es un grupo muy diverso, sí, no hay duda. Formación, trayectoria, manera de gestionar, edades. Con algunos de ellos tuve la oportunidad de trabajar directamente. Alguno de ellos fue mi jefe, o dos de ellos. Otros fueron mis colegas, coincidimos en alguna empresa a nivel de dirección. Y fíjate que además, en alguna oportunidad yo decía, necesito conocer mujeres líderes, de esas que Eso destacan. está padrísimo. Y encontré una lista muy rica de personas que mis respetos en ese aspecto, ¿no? Así encontré y conocí a Claudia Jañez cuando era la vicepresidenta de DuPont para América Latina, primer mujer mexicana. Es increíble. Y tiene lo que te decía hace un momento, humildad para enseñar y humildad para aprender, su característica. Pero lo que tienen en común todos es congruencia. Y hay otro factor que quizás deberíamos de profundizar, si no en este café, en otro, que es la agilidad de aprender. Yo respeto muchísimo eso. Estoy pensando en dos como personas. Flexibilidad para reinventar un poco el curso de las cosas, ¿no? A sí mismo y a los demás. Sí. Estoy pensando en dos de ellos. Con los dos tuve oportunidad de trabajar, uno como jefe directo y otro como su coach ejecutivo. Y es increíble la manera en que escucharon y dijeron, entiendo que esto es donde soy muy fuerte y que debo hacer algo diferente. Y verlos actuar ya de otra forma y que la gente empezó a notar ese cambio y decir, ahora sí, pues fue riquísimo. Cuando tienes esa capacidad de agilidad, de aprender de otras cosas y de adaptarte a nuevas circunstancias, también el éxito se te da, y de manera natural. Ahí tienes a uno de los con los que platico, Enrique Beltranena, presidente de Volaris. La industria aeronáutica fue de las más golpeadas en la pandemia, muy al inicio, y Volaris salió volando bien, voló bastante bien esa turbulencia tremenda. Financieramente no corrieron a nadie, lograron compromiso, en fin. ¿Todo por qué? Porque el líder y su equipo de liderazgo supieron actuar con agilidad, con adaptabilidad al momento. Entonces, son diferentes características las que distinguen a cada uno de ellos o ellas, pero tienen en el fondo un gran sentido por el talento humano y saber darle la puerta abierta, dejar la puerta abierta a que la gente saque lo mejor de sí mismo. Mauricio, ¿qué carencias viste en los líderes? Porque siento, a ver qué piensan ustedes, muchachos y muchachas, que nosotros que somos quienes recibimos los servicios de las empresas, también tenemos nuestras propias experiencias con las marcas, con sus productos y demás. Creo que ahí hay un vacío entre lo que el líder proyecta, entre lo que su equipo ejecuta y entre lo que nosotros recibimos, que no necesariamente es un buen trato. Yo viajo en Volaris y tengo muchísimas quejas y leía a Enrique y digo, no, pues guau, ¿no? Pero lo que yo recibo de experiencia, que quieres cambiar una cosa y no puedes, que ya no te contesta nunca nadie, que todos son máquinas, que te regresan al WhatsApp y miles de cosas que yo te podría decir, me preocupa, Mauricio, que haya como una distancia tan grande entre la filosofía bien intencionada de estos líderes, quizás en sus mandos medios operando, no sé qué piensan ustedes, muchachos, y luego nosotros que recibimos otra cosa que casi que a Chuchita la bolsearon porque esto no es de lo que me hablaron. ¿Qué hay ahí que se pueda hacer con figuras como tú, Mauricio, también para sensibilizar a estos líderes que creo que hacen un poco un doble o permiten un doble juego? Sí creo que tienen, y lo voy a decir en un término que a ver
a lo mejor está muy fuerte, un poco a sus perros de pelea que se la juegan todos los días entre proveedores, compradores, no sé qué, justo tomando estas decisiones estratégicas que deberán, me imagino, decir, a mí no me importa lo que opinen los clientes, esto es lo que se tiene que hacer y ya. Y ellos que como estratégicamente están pensando en una visión de su empresa mucho más benevolente, mucho más cercana a la gente. ¿Existe esta desconexión? ¿Hay puentes en los que los líderes puedan enterarse de todas estas cosas hasta el último momento que piensan los clientes para redireccionar un poco y reencauzar objetivos? Sí, aunque no es lo más recomendable, pero creo que sí tenemos que hacerlo, es siempre estar en el mercado. Como líderes no puedes estar encerrado en una oficina. Tienes que estar sintiendo pues sí, ¿no? el ambiente, pulso el entorno, el pulso de tu negocio, sea un restaurante, trabajé para empresas de consumo, íbamos a la calle, íbamos a los changarros a ver qué opinaba la dueña del changarrito, de cómo la estábamos tratando. A veces ni siquiera diciendo de qué empresa éramos, simplemente ver qué reacciones como observando tenía. y viendo las reacciones. Pues ahí es donde cierras el círculo. Pero en monstruos tan grandes, ir cascadeando, como le decimos, ir cascadeando una cultura te lleva bastante tiempo. Y tienes que ir corrigiendo poco a poco y sobre todo también trabajar con mandos medios. Eso a nivel muy macro de estrategia. Pero tu punto también, finalmente, cuando llegas a generar la conciencia de que tu cliente tu usuario es lo más importante y te debes a él o a ella, en ese momento también cierras ese círculo. Pero tiene que venir desde arriba, no hay de otra. Sí, Entonces, cuando cambia ya el equipo de liderazgo en su gestión, su estilo, y lo empieza a cascadear, debes empezar a ver cambios. Tocas otro tema también, ya con la inteligencia artificial. Si tienes un accidente de auto, por ejemplo, y quieres reportarlo a la aseguradora, te atiende Lupita, que es tu asistente virtual. Nunca entras en contacto con un ser humano. Y aún así llegó la grúa por mi auto. Tenemos que empezar a entender que hay otras formas de comunicación y de interacción que están prevaleciendo ya sobre el contacto humano en ciertas condiciones de servicio, de atención, etcétera. Que resulten más eficientes, al menos en esa experiencia que yo tuve, sí, pero no en todos los casos porque estamos aprendiendo. Y es lo que te decía al principio, estamos en un cambio de época. Lo que estamos viviendo, Paulina, es una transición. Una cosa es cuando sucede el cambio y otra la transición que le sigue al cambio, que es donde entran las emociones, entran las resistencias al cambio, los cuestionamientos o el abrazar el cambio como tal porque estoy convencido de él, etcétera, ¿no? Y es ahí donde entra la sabiduría del líder, que es el tema principal de este librazo. Cuéntame, en esa sabiduría, ¿qué fue lo que más te sorprendió? Esta cosa que tú hubieras dicho, caray, no nunca lo había imaginado así, me encanta que tú seas este tipo de líder, qué padre, como dijiste tú, cómo me enseñaste esto, a ver un concepto distinto. Y si, digamos, honrar a los sabios es también mirarlos y reconocerlos, que me parece que sí, aquí de gente que ha tenido unos logros maravillosos a nivel humano y personal, que para mí es lo más importante. Yo creo que ya a nadie, todo el mundo consigue todo, ¿no? Y a nadie nos apantalla que tengan 700 casas, 400 negocios, que coticen en bolsa. A mí me apantalla cómo es como persona, cómo es como ser humano, qué cercanía tiene con su gente, esa congruencia en su vida, ¿no? Lo demás yo creo que ya está un poco de más. ¿Qué piensas tú? Te recomiendo muchísimo entrar con profundidad en el capítulo con Pepe Medina Mora. No, te digo que el altruismo, la generosidad. O sea, una personalidad de ese tamaño, con esa responsabilidad, no solo para su empresa, con haber tenido 3 experiencias no exitosas al inicio de su empresa y lo que es hoy, llegar a ocupar la posición que hoy ocupa a nivel ya nacional, sin perder en ningún momento el sentido humano, hay que leerlo, o sea. No, yo lo leí y también me acordé, o sea, me encantó Medina Mora, me gustó muchísimo Silvia Dávila con esto de que la inteligencia artificial más bien es una inteligencia asistida, ¿También? ¿no? Y que no le puedes pedir al ranchero que se comporte igual que un ejecutivo y tantas cosas que hay aquí, ¿no? Que me parecen de una sabiduría muy pertinente y realista, ¿no? Creo que son líderes realistas que han vivido a fondo su negocio y que por eso pueden decidir y conducirlo hacia lo que para ellos es la visión de lo que significa ser un líder hoy. Creo que lo resumiste muy bien, la palabra es realista.
no son personas, ninguna de ellas, ni las que quedaron pendientes de incluirse. Que tenemos que tener el libro 2. Que realmente están en contacto con la realidad, en contacto con el mercado, con la sociedad, con la comunidad, con las familias, con la gente, por un genuino interés de hacerlo, no porque lo leyeron en un libro, Sí. porque les nace, porque así creen que es lo correcto, ¿no? Oye, ultimísima cosa, ¿cuál es el líder más joven o la líder más joven que entrevistaste? La más joven, yo creo que Claudia Jañez. Sí. Bueno, y me dijiste que además Claudia Guau, ¿no? ¿Qué Sí. estás viendo en esta generación millennial? Yo tengo mis preocupaciones muy específicas, pero cuéntame tú cómo los ves. ¿Son estos líderes de no, a mí no me vas a exigir para nada, que yo me quede hasta las 11 de la noche, ni es heroísmo, ni me interesa, es más, me estás maltratando? O sea, siento que sí hay como mucha más conciencia, por ejemplo, y congruencia de no voy a comprar esta marca que contamina, no voy a participar de algo que hace daño, eso me parece fantástico de estas generaciones, pero tampoco están dispuestos a rifársela. Y yo creo que en la vida laboral también hay mucho sacrificio para salir adelante, para aprender y para alcanzar los puestos que anhelas, ¿no? Creo que te la tienes que rifar desde abajo. Mira, la diversidad generacional es una realidad que hoy nos mueve en muchos aspectos. O sea, hay organizaciones donde hay baby boomers conviviendo ya con centennials. Que hacen en el medio cortocircuito. Y yo creo que por principio te diría, yo no etiqueto, no me gusta etiquetar. No porque tú seas millennial ya tengo todo un retrato de... No, vamos a dar la oportunidad de quién eres, realmente qué buscas y por qué tienes esas necesidades. A eso me refería con diferencias individuales. Porque puedes encontrar un centennial más X que un X o un X más baby boomer que un... En fin. No, y un ético más ético que todos los demás. Sí. ¿No? Sí. Entonces, la riqueza que hoy vivimos en la diversidad generacional es algo que debemos ver como una ventaja, una verdadera ventaja. Qué bonito es. Yo que soy mentor de emprendedores en Endeavor, veo esa energía y ese talento cuando descubren una idea y creen llevarla a su máxima expresión. Qué bonito. Pues hay que encauzar ese talento. Qué bonito. Son gente muy comprometida que trabaja 14 horas al día, 7 días a la semana a lo mejor, y están súper metidos en su proyecto. Y hay otros, como bien dices, que eso no es característico de una sola generación, yo creo que varios, que es que quieren ir siempre por la fácil, ¿no? La más cómoda, la flojita y no me haga ruido, ¿no? Sí, pero tienes razón, eso son características individuales, no podemos generalizar. Lo que sí podemos reconocer es que sí hay mucho de común que tienen estos líderes, que han sufrido, que han aprendido, que se han reinventado, que se han ido cambiando de negocios, que han reconocido sus pasiones, que reconocen que se han equivocado incluso de profesión y vuelven a empezar. Me parece fascinante, es un libro muy interesante en ese sentido, creo que recupera justo esto que decíamos al principio, a quién miro, quién es mi referente, quién es el verdadero sabio hoy. Gracias, Mauricio Reynoso, por estar aquí en Charlas con Café. Un aplauso, Gracias. por favor, a Mauricio. A que se note Gracias. que tenemos audiencia, que estamos aquí en la FIL. Gracias por estar en nuestras Charlas con Café. Estamos aquí, gracias, Mauricio, en la FIL Guadalajara, esta fiesta de las letras. Nos vemos en un ratito más porque esto sigue.